Bienvenido, doctor. Bueno, un gusto estar contigo, gracias por la invitación. La verdad que me da mucha ilusión hacer este directo porque sé que vamos a dar mucho valor, a aclarar muchas dudas respecto al tema. Y bueno, espero un día estar allá presente en tu clínica Así será. y conocer tu país, que es de los países que me encantaría. Así va a ser, doctor. Aquí lo vamos a tener próximamente. Cuando pase este tema de la pandemia, vendrá a Costa Rica a dar un curso en la clínica. Ya lo habíamos hablado previo a la pandemia. Tuve el honor de estar en Madrid en la clínica, en Clínicas Esquivel, haciendo una práctica con el doctor, una práctica súper provechosa, que básicamente quería aprender las dos cosas del doctor. Una era los labios, que ahora me está yendo bárbaro con esos labios que aprendí con tu técnica y es la única que utilizo el día de hoy. Y la de modelación nasal también, porque desde que sigo al doctor Esquivel veo cómo sus pacientes pues sienten una gran satisfacción con todos los tratamientos, pero estos dos son como tus estrellas y siempre he visto que salen con lágrimas en los ojos, que te agradecen mucho. Y es algo que he venido viviendo yo también aquí en mi clínica, pero a partir de que usé la técnica tuya, ese momento espejito que te copié también con tu solicitud, te lo pedí permiso, pues ha sido, ¿verdad?, un gran cambio en lo que ha sido mi consulta diaria. Sí, la verdad que este tratamiento es muy bonito porque cuando modificamos el aspecto de la nariz, estamos cambiando algo más profundo del paciente. No es un capricho como puede ser a lo mejor un labio, que sí que tenemos muchas pacientes que ya tienen volumen, pero lo que quieren es como embellecer, ¿no? El labio. Cuando se trata Así de la es. nariz, ya es un tema de complejo, diría yo. Porque ya sabes, cuando uno se ve, cuando uno mira a alguien a la cara, lo primero que ve es la proyección de la nariz. Y cuando tenemos esa nariz que no nos gusta, que no nos sentimos satisfechos, eso es que llevamos años con ese deseo de cambiarla. Entonces, cuando logramos hacer ese cambio casi que instantáneo ahí en la consulta, es súper emotivo, porque es algo que estamos tratando, es como el trauma, ¿no? Y eso es muy Claro, bonito. la nariz es la parte principal del rostro, está en el puro centro de nuestro rostro y cualquier cambio que hagamos o modificación en esta área, pues da un resultado muy bonito a los pacientes. Muchas veces yo lo utilizo en pacientes que están pensando en cirugía, están pensando en hacerse una modelación nasal quirúrgica y quieren ver cuál va a ser un resultado aproximado que van a lograr con esa cirugía. Entonces muchos pacientes lo usan también como una muestra de lo que pueden lograr después para hacerse la cirugía posterior. Ujú. Sí, como es un tratamiento que se realiza en consulta, que es un procedimiento que tiene pocos efectos secundarios, que el resultado lo ves inmediato. Sí es cierto que ese paciente que tiene ese deseo de modificarla de forma definitiva y como que no se atreve por el tema del quirófano, de todo el del posoperatorio, pues este tratamiento es una alternativa muy válida para lograr verte la nariz recta y ya a lo mejor de ahí ya dan ese paso y dicen, bueno, pues ahora sí, ya sé cómo me va a quedar, pues ahora sí me opero. Sí, y Hay muchos muchos de ellos que pacientes como un pensaban en primer una caso, cirugía, primer paso. muchos de ellos que piensan en una cirugía posterior al final se quedan con la modelación nasal sin cirugía porque se dan cuenta que es algo que se logra en tan solo 15 a 30 minutos, que su tiempo de recuperación es tan rápido que después piensan en eso de la cirugía y entonces deciden más bien continuar haciéndose modelación nasal sin cirugía, como lo que vamos a hablar en un momento, para evitar todo este tema de la cirugía. Yo me hice modelación nasal quirúrgica, pero me lo hice por un tema del tabique torcido que tenían que corregirme, mi nariz era muy caída y el cirujano, el otorrino que me la hizo, me dijo que ocupaba modelación nasal. Un excelente resultado, pero para nadie es un secreto que la recuperación fueron como 2 meses, donde hay que estarse haciendo lavados nasales, donde le dejan a uno unas gasas o apósitos nasales por unas semanas. Y la verdad que si no es por un tema funcional, la modelación nasal sin cirugía pues sigue siendo para mí la mejor opción para los pacientes. Es una buena alternativa y más o menos que lo comentamos alguna vez, el 80-85% de los pacientes que consultan intentó entrar
que se deciden y quedan satisfechos con el resultado de la rinomodelación con ácido hialurónico. Entonces yo Claro, creo que es una alternativa que da unos resultados increíbles, que no es dolorosa, que el resultado lo ves en el momento y que cada vez más la gente se va animando, ¿no? A medida que claro. se va conociendo más la técnica, porque en esto yo llevo 8 años haciendo rinomodelaciones, pero sí es verdad que en los últimos 2 años es cuando más se ha conocido de esta técnica. Claro. Bueno, antes de entrar ya en el contexto del tema que vamos a hablar el día de hoy, también quiero agradecerle al doctor Esquivel porque él ha sido el que me ha motivado a mí a todas estas campañas de bienestar social y de ayuda social, como la que estamos haciendo ahora de regalar esperanza para todas las personas que están eh, teniendo hambre estos días por el COVID-19. Desde que seguía al doctor vi que él siempre hacía campañas para personas de bajos recursos, personas necesitadas, hospitales que estaban necesitando alguna ayuda. Y esto me motivó. También le pedí permiso al doctor Esquivel para seguir No, sus pasos en esto y él muy amablemente me dijo que, pues que más bien él quería que todos los médicos del mundo hicieran este eso tipo de es. campañas. Así que aprovecho a todos los que nos están viendo, que están viendo la campaña nuestra de regalar esperanza, regalar alimentos, que sepan que el doctor fue parte de la motivación. Yo siempre he tenido esas ganas de ayudar, pero nunca había sabido cómo transmitirlo por medio de las redes sociales. Así que siguiendo al doctor, pues me motivé a Mm. hacer todas estas campañas. Sí, y lo estás haciendo muy bien. Yo quiero felicitarte porque eh, formas de ayudar, hay mil formas de ayudar, ¿no? Así es. Y yo creo que tú has buscado justo en el momento preciso una forma muy bonita de poder ayudar a tanta gente allí que debido a la situación, al confinamiento, no tiene alimentos y esa campaña que estás haciendo es muy bonita. Muchísimas gracias. Yo también me he visto que estás Felicitaciones. ayudando bastante en España, Mm. así que bueno, ayudar todos, esto es algo que tenemos que hacerlo todos, no es que lo hagan unos cuantos, tenemos que ayudar todos con un granito de arena, ya sea haciendo una donación, ya sea compartiendo todas estas campañas. O sea, hay muchas maneras de ayudar, como dice el doctor, y nada más hay que motivarse y hacerlo. Muchas personas me han escrito, doctor, me encantaría ayudar, pero en este momento mi situación no me lo permite, perdí mi trabajo. Entonces yo le estoy diciendo a todas estas personas que me escriben esos mensajes, apoyándome sin poder apoyar con medios económicos, que lo compartan en los chats que tienen grupales, que los compartan en sus redes sociales, ya eso es una gran ayuda. Entre más personas puedan ver esta campaña, pues más bocas vamos a alimentar. Así es. Ojalá sirvamos de ejemplo también para muchas personas, que hay que en estos momentos hay que mantenerse unidos. Así es. Doc, ahora sí, entremos en contexto. Doc, ¿qué puede esperar una persona? ¿Qué van a ver los pacientes con un proceso? Pues mira, que hasta que tú no lo ves, Perdón, no lo estaba crees. sin internet otra vez y ahora sí me conecté. Vale, te decía que este tratamiento es curioso porque hasta no ver, no creer, ¿no? Muchos Mm, pacientes vienen y ven la foto, ese cambio tan drástico, ¿no? Tan espectacular que incluso se llega a ver más pequeña claro, la nariz. Y el paciente dice, no, esto es imposible, no puede ser que yo tengo una nariz tan prominente, tan grande, como en 5 minutos la nariz puede verse más pequeña. Y es eso, hasta no así ver, no es. creer, o sea, hasta que no estén ahí en la consulta y vean el resultado definitivo, que con una técnica, bueno, no sé, la técnica hay que tener mucha experiencia a la hora de infiltrarla, pero el resultado es impresionante. Y por eso es que yo creo que este tratamiento se ha difundido mucho, ¿no? Y cada vez es más la gente que se anima y que decide esta opción. Claro, entonces Sobre todo por eso, por vamos el a lograr cambio. corregirle, perdón. Sobre todo por eso, por el cambio que es inmediato y que es un cambio muy sorprendente. Correcto, logramos con este procedimiento para que los pacientes que nos ven entiendan, podemos levantar la punta nasal, corregir todo el dorso nasal y eso es lo que hace el efecto óptico que dice el doctor de ver una nariz más pequeña. Hay personas que la tienen muy ancha o grande y con solo poner ácido hialurónico en el dorso nasal podemos hacer que la refracción de luz que nos pega haga ver una nariz mucho más perfilada.
Ujú. Generalmente, el procedimiento consiste en infiltrar la mayoría de los pacientes que tienen muy prominente aquí el tabique, el dorso nasal, pues tienen un hundimiento en esta zona de este ángulo, el ángulo frontonasal. Sí, Entonces lo que hacemos es unas pequeñas infiltraciones en esta zona, en esta concavidad, en este hundimiento, para dejarlo recto desde aquí, ¿no? Y luego en el ángulo nasolabial también hacemos unos depósitos del gel de ácido hialurónico para levantar la punta y que los ángulos queden más rectos. Entonces, en el momento correcto. en que consigamos alinear esos ángulos, la nariz se va a ver más pequeña. Así es, así es. Y como bien decía Doc al inicio, es un procedimiento que si bien es muy seguro, muy rápido de hacer, pues tenemos que tener conocimientos anatómicos y en medicina estética para poder aplicarlo, ya que es una de las áreas de mayor complejidad, por decirlo así, por la cantidad de arterias que tiene la nariz. Sí, yo creo que como todos los tratamientos tienen sus efectos secundarios, tiene su, su técnica, ¿no? Y sí es cierto que esta zona pues es delicada, pero siguiendo unos buenos pasos y teniendo sobre todo experiencia, ¿no? Se pueden Claro, conseguir unos resultados espectaculares sin riesgo para el paciente. correcto, Yo correcto. Doc, personalmente ¿cuáles narices? he hecho miles de narices y afortunadamente nunca he tenido una complicación. Claro, con la técnica correcta y con el conocimiento correcto, pues obviamente minimizamos, nunca estamos exentos y eso es importante que los pacientes lo entiendan, nunca estamos exentos por más experiencia que hayamos Ujú. hecho ya muchas narices, pero entre más conocimiento y entre más experiencia tenga el médico, pues minimizamos el riesgo o los efectos no deseados, que es como les digo yo, a los pacientes que consultan con nosotros. Cualquier procedimiento médico, pues sabemos que la medicina no es una ciencia exacta y con eso no podemos decir que uno más uno es dos en medicina. Sin embargo, entre más conocimiento tengamos, pues podemos ser más certeros a la hora de realizar los procedimientos. Así es. Bueno, respecto a la técnica, también comentar que lo que si infiltramos en la mayoría de los casos, en el 90% de los casos, es ácido hialurónico. Esto es un material reabsorbible, son geles que tienen diferentes densidades dependiendo de la zona donde se trate. Y específicamente en la nariz, pues hay un ácido especial para esa zona. Esos ácidos vienen en unas jeringuillas ya precargadas, vienen ya con anestésico, por lo que el tratamiento es mínimamente doloroso. Y luego las agujas con las que se realiza el tratamiento, con las que se infiltra el producto, son muy finitas, por lo que la sensación de dolor es mínimo. Correcto. Yo personalmente me lo he hecho un par de ocasiones, me lo han hecho médicos de mi equipo y la verdad que lo he llevado muy bien, no he tenido mayor dolor. Y mira que yo le tengo, suena irónico, pero yo le tengo miedo a las agujas. Y cuando me lo han hecho, la verdad que bien. No, no es una zona que suele ser muy sensible. A lo mejor como el Sí, labio, sí. que sí que tienes que poner una crema anestésica o a lo mejor hacer un bloqueo. La nariz no, yo nunca pongo anestesia tópica, simplemente la anestesia que lleva el producto y con eso el paciente tolera muy bien el tratamiento. Claro, y es cierto, muchos pacientes llegan muy asustados a la hora de hacerse la modelación nasal. Uy, doctor, es que esto me va a doler un montón. Yo siento a la hora de pinchar la nariz que es de las áreas más bien menos sensibles, porque uno pone los primeros dos puntitos, que lo que se siente es un piquetito, como digo yo, de un mosquito, inmediatamente el efecto de la lidocaína hace que se adormezca y ya la verdad es que es muy bien tolerable, no se ocupa poner anestesia tópica ni local. Yo siento que es un procedimiento bastante indoloro para los pacientes que llegan, como les digo, con una expectativa de mucho dolor y cuando uno termina el procedimiento dicen, ¿cómo? Ya terminamos, si no Mm. sentí mayor cosa. Entonces, de verdad que es un área muy fácil de tratar con muy poco dolor. Mira, aquí nos hacen una pregunta muy importante y es ¿cuánto tiempo dura? Entonces te cuento mi experiencia. Eh, Depende del ácido hialurónico, ¿no? Pero en promedio nosotros garantizamos en la clínica un año de duración. Sí es cierto que hay un 20% de pacientes, que eso según la experiencia en mis clínicas, un 20% de esos pacientes a los 2, 3 meses se les reabsorbe más de un 50%, ¿no? Del producto. Ujú. Y hay que hacerle una revisión y un retoque.
pero por lo general hay otro 70% que les dura mínimo un año y tengo pacientes que incluso les ha llegado a durar hasta 2 años. O sea que Correcto, el correcto. tiempo de duración es bastante. No sé, según tu experiencia allí en tu clínica, más o menos cuánto Sí, te en suele realidad durar. es muy parecido. Yo utilizo el ácido hialurónico de una marca, el que tiene mayor G', que es el más concentrado de todos. Y yo normalmente le digo a mis pacientes que nariz tiene una duración de entre 12 a 15 meses aproximadamente, porque al ser una área que no tiene movilización, pues muchas veces les dura un poquito más del año, por lo cual yo siempre les digo que de 12 a 15 meses aproximadamente. Ujú. Sí, es importante, es por la zona, ¿no? Las zonas que tienen, que son más dinámicas, que tienen más movilidad, como por ejemplo los labios, son zonas que el ácido hialurónico se va desintegrando y se va Los reabsorbiendo surcos, sí. antes, o el nasogeniano, pero sí es cierto que la nariz, como no la movilizamos ni la tocamos mucho, suele durar bastante ahí. Y Doc, otros procedimientos que realices para modelación nasal, además del que estamos hablando el día de hoy, que es el ácido hialurónico. Yo solo realizo rinomodelaciones con ácido. Yo también. Hay médicos que utilizan otros productos, que utilizan el Radies. Yo desde hace 8 años he comenzado con el ácido hialurónico, he tenido unos resultados muy buenos y sobre todo la seguridad que me da el ácido hialurónico, ¿no? Claro. Que tiene su antídoto, que Sí, tiene la hialuronidasa para poder revertir el efecto en caso de que el paciente no le guste o que haya algún problema. claro, yo igual, yo desde que estoy haciendo modelación nasal, que también ando entre 8 y 9 años, solo lo realizo con ácido hialurónico. Siento que el Radies, como dicen, no tiene un antídoto en caso de un efecto no deseado, por lo cual yo no aplico Radies. Yo Radies o hidroxiapatita de calcio lo uso más que todo en contorno mandibular o otras áreas de menos riesgo vascular. Y también he visto mucho que están haciendo modelación nasal con hilos de PDO. Sin embargo, estuve en una charla en Mónaco el año pasado en el AMWC donde un médico explicaba todo el trauma que produce la cánula con la que uno inserta para dejar el hilo, va debridando y acordémonos que tenemos la arteria dorsal nasal y muchas veces al hacer esa manipulación podemos debridar esa arteria, por lo cual nunca he hecho la técnica de hilos. Conozco muchos colegas que la utilizan más que el ácido hialurónico, pero en lo personal en Face and Body Care Center y al ver usted también, doctor, solo lo hacemos con ácido hialurónico por temas de menos complejidad, menos efectos no deseados. Sí, sobre todo la técnica también. Yo nunca digo que una técnica es mejor que otra, siempre digo que la mejor técnica es la que funcione. Y sí es cierto que hay muchos médicos que llevan años haciendo tratamientos con Radier, con la hidroxiapatita y les va bien. Entonces es como según la experiencia que vayas adquiriendo y la confianza que tengas con los productos. Claro, También en Colombia, por ejemplo, he visto muchos colegas que hacen esa técnica que tú dices de elevación de la punta con hilos. Yo veo los vídeos, me parece muy traumática, pero claro, no puedo entrar a opinar porque nunca la he hecho y no sé si a ellos les va bien, pues genial. Yo la verdad que consigo con el ácido claro. hialurónico unos resultados ideales y entonces no, si algo funciona, hay que seguir con eso, no hay que ponerse a inventar. Si los pacientes siguen con lágrimas en los ojos de felicidad, pues ¿por qué no replicar esa satisfacción una y otra vez, Mm, verdad? sí, sí. Doc, nos preguntan ahí que por qué hay un 20% de pacientes que reabsorben el ácido hialurónico antes de los 3 meses. Eso tiene que ver con el paciente, más que con el producto, tiene que ver con el paciente, con la cantidad de hialuronidasa endógena. Todos tenemos esa enzima, porque el mismo cuerpo produce esa enzima que se llama hialuronidasa, y hay algunas personas que tienen más elevada esa producción. Entonces hace que por sí mismo vaya metabolizando el hialurónico y se reabsorba antes. Otra de las causas también es, por eso se recomienda después de hacer el procedimiento, no ponerse gafas aquí en esta zona, porque todo lo que aumente la presión en la zona donde se ha puesto el gel en los días siguientes al tratamiento va a hacer que se reabsorba. Entonces, por eso se dan Claro, esas recomendaciones. Después del tratamiento, nada de gafas
o si el paciente le da un catarro, pues que no se movilice mucho la nariz, porque eso puede hacer que se reabsorba antes el ácido. Esa es una, y la Bueno, otra que hay pacientes, porque sí que he tenido pacientes, y sobre todo en labios también, que les pincho los labios y al mes se les reabsorbe. Y, no, y eso es algo que es de cada persona, no es el ácido, porque es el... metabolismo, Ujú. exceso de hialuronidasa en sangre, hay muchos factores que pueden afectar, al igual que con la toxina, que hay pacientes que les dura muy poco por ejercicio, por un metabolismo más acelerado, igual es con el ácido hialurónico. Sin embargo, con ácido hialurónico es un porcentaje mucho más bajo que los pacientes de toxina botulínica, que a veces les dura menos el efecto de la toxina. Allí con tu experiencia ahí en las clínicas, más o menos cuánto te están tardando el efecto de la toxina en tus pacientes. De 4 a 6 meses nosotros utilizamos la toxina Dysport, que no sé, creo que en Europa tiene otro nombre, o En es Dysport lo Europa mismo. es, no, en Europa es, esta es la Vistabel, de, no, la de Galderma azalure. Asalure, ok. Mm. Y con esta toxina anda entre 4 a 6 meses, generalmente anda como en un promedio de 5 meses la duración. Sin embargo, Ujú. claro, hay pacientes que a los 2, 3 meses me escriben que tuvieron un efecto, que se les está acabando el efecto, y a salud nos ponen ahí que es la marca, sí. Y esto tiene que ver con un tema de metabolismo, como estamos hablando igual con lo que es los rellenos de ácido hialurónico, o en el caso de la toxina por exceso de ejercicios. Estas personas que son fisicoculturistas o triatlonistas obviamente hacen una contracción muscular más repetitiva, y esto hace que el enlace neuromuscular pues se restablezca mucho más rápido que en una persona que un poquito más sedentaria. Ujú. Sí, aquí igual, aquí nosotros garantizamos 4 meses, tenemos pacientes que le dura hasta 6, como hay otros pocos que a los 3 meses ya empiezan a fruncir y les dura 3 meses, 3 meses y medio, pero es lo que hablamos, eso depende de la persona, no de la toxina, sino de la persona. Claro, A mí, por ejemplo, personalmente, yo llevo 10 años pinchándome toxina. Las he probado todas las marcas de aquí, la de Vistabel, la Salure, Bocotur. Cuando he ido a Colombia me he puesto el Dysport, el Neuronox, y me dura lo mismo. Independientemente de la toxina que use, me dura 2 meses y medio, bien, y ya al tercer mes ya estoy marcando. Por ejemplo, claro, no llevo ni 3 meses y ya, no es que ya me toque, pero me durará unos 15 días más. Entonces eso claro, depende claro. del paciente, lo que tú decías, pacientes que entrenan mucho, que hacen mucho deporte, que suelen gesticular, pues eso hace que se vaya reabsorbiendo la toxina. Correcto. Doc, nos preguntan también qué proceso de recuperación llevan los pacientes que ya se hacen una modelación nasal sin cirugía. Como efecto secundario puede haber algún hematoma, y sobre todo cuando se trabaja la punta, esa zona sí es muy sensible y se suele inflamar y ponerse un poquito roja, ¿no? Entonces, sobre todo, no tocar el área, que la nariz, toda la zona donde hemos infiltrado, mantenga lo más quieta posible. Hay algunos médicos que ponen algún micropore o la fijan un poco. Yo no suelo poner nada ahí, pero eso ya depende de cada médico. Pero sobre todo es no tocarse y tener en cuenta que puede quedar la punta roja durante un par de semanas, porque el Claro, producto, al captar agua, produce una leve inflamación de los tejidos, y como aquí las infiltraciones van más superficiales, pues alcanza a producir un edema de la piel, y por eso esa sensación así como de hipersensibilidad, esa sensación de rojez, pero es normal, eso con los días se va. pero importante explicarle a los pacientes que nos ven que en realidad el efecto o la recuperación es prácticamente inmediata. Puede quedar, como dice usted, un moretito, una leve inflamación. Sin embargo, los pacientes, la mayoría salen y se van a tomar café con sus amigas o siguen en sus labores en el trabajo. Es un procedimiento que en realidad es muy rápido, seguro y con una recuperación inmediata. Por eso es que hoy día muchos pacientes consultan más a lo que es la modelación nasal sin cirugía que hacerse una cirugía, porque pueden incluso, es de esos famosos tratamientos que llamamos de la hora del almuerzo, que en tan solo 20, 30 minutos salen con una nariz modelada y pueden continuar con su día a día. Claro, esa es una de las ventajas de este tratamiento, que es inmediato el resultado,
y que no requiere ningún cuidado post-tratamiento. Yo también tengo muchos pacientes que van en la mañana, se hacen el procedimiento, van a comer y en la tarde ya se incorporan al trabajo, porque no requiere baja, no requiere ningún cuidado especial. Claro, Simplemente claro. sí que en la zona donde se infiltra, pues puede que quede un poquito más roja, pero eso no le va a impedir hacer su vida con normalidad. Y esa es una O de un las razones por moradito que la que, pueden. claro, y esa es una de las razones por lo que la gente se decide, ¿no? A hacer este procedimiento. Nos ponen que tienen una paciente que es físico-culturista y no le dura más de un mes el ácido hialurónico. En ese caso, es un doctor. Yo creo que yo le recomendaría a este doctor, pues, no seguir insistiendo porque me parece que no es un tema que tenga que ver tanto con el ejercicio, porque el ejercicio no va a consumir el ácido hialurónico en tan solo un mes. Me parece que puede ser un caso de una persona que tenga exceso de hialuronidasa en el cuerpo. No sé qué opinas de este tema. Sí, yo lo he tenido. Es muy poco el porcentaje de esos pacientes que les dura poco el hialurónico. Incluso yo en las clínicas suelo dar garantía, ¿no? Solo doy un tratamiento de garantía. Es decir, viene el paciente, ¿no? Y, y le hago el tratamiento y le dura un mes. Y yo lo que hago es cambiarle el ácido hialurónico, a lo mejor le pongo uno de más densidad, uno más fuerte, y me ha pasado que vuelve el paciente al mes y ya digo, bueno, pues eso ya no es problema ni del producto ni del médico, sino es de la persona que tiene más Claro, cantidad de hialuronidasa en sangre. sí. A mí en realidad me ha pasado muy poco. Me pasó un caso, por lo menos que me hayan reportado, ¿verdad? Porque muchos pacientes les pudo haber pasado y no me lo reportaron y regresan hasta el año siguiente y me dicen, mira, doctor, que no me duró tanto. Pero sí tuve un caso empezando, cuando empecé a hacer medicina estética, que le rellené los surcos y como a las 3 semanas me escribió, yo le había tomado fotos de antes y entonces le tomo las del después y efectivamente no tenía nada de resultado. Invierto, como dices tú, una garantía, le pongo otra jeringa, como estaba iniciando, le hice 3 aplicaciones en menos de 2 meses, hasta el punto que llegué y le dije, mira, qué pena, pero ya es algo, ya me puse a investigar porque estaba yo muy nuevo en el tema de medicina estética y vi que había un bajo porcentaje, muy bajo, porque como les digo, en los años que tengo, ya más de 10 años de hacer medicina estética, solo he tenido ese caso reportado así bastante con un buen seguimiento. Entonces le tuve que decir que ya era un tratamiento que él no podía realizarse más porque ya no iba a ser efectivo y lo que íbamos a hacer era seguir luchando como contracorriente. Mm. Sí, lo importante es eso, ¿no? Aclararle al paciente que hay un porcentaje mínimo de pacientes que les puede llegar a pasar. Pero bueno, es mínimo. Imagínate donde fuera un 50%, pues que no, la gente no se haría, no se lo haría. Pero Claro, es verdad que el paciente que se lo hace, por ejemplo, el paciente que se hace la rinomodelación, ese paciente repite. sí, sí, son pacientes fieles que siempre van a volver a consultar con uno. Tengo también, hay que para los médicos aclarar que cuando hay cirugías previas, como en mi caso, que yo tengo una modelación, una rinoseptumplastía, hay que tener todavía mayor cautela porque hay un efecto de neovascularización posterior a la fibrosis. Sin embargo, tengo experiencia con pacientes con rinomodelaciones quirúrgicas previas, donde más bien las rinomodelaciones ha producido efectos, bolitas, digamos, por fibrosis que se les hace la nariz así. Y he tenido muy, muy, muy buenos casos documentados donde logro perfilárselas sin cirugía y obviamente tomando las precauciones del caso. Un día de estos vi una charla de unos médicos hablando de modelación nasal donde decían que era un procedimiento que duraban entre 5 a 7 minutos el promedio. Era un estudio médico de cuánto, hablando de modelación nasal, que decían que era un procedimiento en el cual se duraba 5 a 7 minutos. Sin embargo, en mi experiencia, no sé qué piensas tú, yo es del procedimiento con ácido hialurónico que más dedicación le pongo, al que más tiempo le entrego en mi consulta y básicamente por lo que hablábamos en un inicio, la vascularidad que tiene esta área, los efectos no deseados que se pueden tener si uno corre en estas áreas, por eso son áreas de mucho cuidado para poderlos hacer con un resultado exitoso,
pero ocupan un poquito de tiempo. Yo me acuerdo también cuando estuve contigo que sí es cierto, le dedicabas también tu tiempo. Además es un área de mucho análisis, uno pone al paciente lateral, analiza cómo va la nariz, si hay una leve depresión, uno va y la corrige específicamente en esa área, luego vuelve al paciente al otro lado, porque un área, ver un paciente solo de un área no es lo correcto, uno tiene que estarlo viendo de ambas áreas, porque a veces uno lo ve de este lado y ve un defecto que no viene el otro. Cuéntanos un poquito Sí, qué opinas sobre este tema de la duración. es un tratamiento que hay que ser muy meticuloso para conseguir buenos resultados y sobre todo hay que ser muy precavido, ¿no? Tratarlo con mucha precaución porque es una zona que es delicada, por lo que tú comentas, por la cantidad de vascularización que tiene y más en una nariz que ya se ha operado, que se ha tratado quirúrgicamente, esa neoformación, esa nueva formación de vasos o esa alteración de la anatomía normal, pues hay que tener cuidado. Perfecto. Vamos a revisar algunas preguntas, Doc, para aclararles dudas. Me ponen esta pregunta, ¿aplicáis también toxina botulínica en los músculos de la mandíbula para pacientes con bruxismo? Bueno, es un tema que no es el de la charla, pero es, efectivamente, cuéntanos un poquito cómo tratas el tema de músculos hipertónicos del macetero. Pues ese tratamiento es increíble porque no solo te modifica estéticamente, no solo te afina el tercio inferior, esta zona del arco mandibular, sino aparte te está tratando a nivel fisiológico esos problemas que genera el bruxismo, que son esos dolores irradiados aquí a cuello, ese desgaste dental, dolores también que se irradian a la fosa temporal, las cefaleas, o sea, es un tratamiento que tiene dos finalidades, ¿no? Uno, a nivel estético, que te afina la cara, y dos, pues el efecto o el resultado El funcional correctivo. de tratar el bruxismo que genera tantos efectos secundarios, ¿no? Un paciente con bruxismo es un paciente que está molesto, ¿no? Que en cuanto ve el resultado también es un paciente que repite porque te cambia, te alivia un montón. Claro, es una, en realidad, acordémonos que la toxina botulínica tiene muchas otras funciones, no solo la parte, digamos, de eliminación de líneas de expresión o arruguitas del rostro, también tiene tratamiento médico, se usa para la migraña, para la hiperhidrosis, que es la sudoración excesiva tanto de palmas, plantas y axilas. Eh, Sonrisa gingival, que es algo que también me consultan mucho, son estas Ujú. personas que muestran los dientes a la hora de sonreír. El bruxismo, que no solo es el efecto de una cara más redondeada o cuadrada, sino también la parte funcional. Son pacientes que pueden llegar a quebrar su articulación, dolores de cabeza intensos, que amanecen con dolor en toda esta área porque pasaron toda la noche contrayendo el músculo de forma involuntaria. Entonces, al ser un músculo, igual que el bíceps, igual que otro músculo que nosotros entrenemos, pues sufre eh, un exceso, una carga muscular importante, por lo cual afecta bastante. Así que recordar que la toxina botulínica, nosotros que nos dedicamos a la parte estética, pues es nuestro fuerte en lo que son las líneas de expresión. Sin embargo, no sé en España, me imagino que igual que en mi país, el seguro social o la seguridad social invierte millones de dólares anualmente porque también se utiliza para problemas de contracciones musculares sostenidas en niños, en adultos, y es de un uso médico también muy importante. Ujú. Sí, hablando del bruxismo, es un procedimiento muy sencillo que no tiene mayores efectos secundarios. Se realiza en consulta y consiste en infiltrar la toxina botulínica de la que se ha hablado directamente en el músculo macetero, que es un músculo rectangular aquí, que es el encargado de la masticación. Y al poner el botox ahí, la toxina, pues se va a relajar gran cantidad de esas fibras musculares y el paciente va a dejar de apretar de forma involuntaria los dientes. Entonces es muy Claro, y la efectivo. parte estética que también es muy bonita. Yo tengo pacientes que no tienen bruxismo, sin embargo tienen un tono muscular importante en el macetero, o por lo menos es un bruxismo asintomático o que todavía no ha empezado a desgastarle los dientes. Y uno con solo aplicarle unos puntos de toxina botulínica en esa área, logramos darle un perfil al rostro muy bonito, como un efecto de perfilado facial y mandibular también, porque esto tiene también la toxina va a actuar en el músculo platismal, que es el que viene en el cuello, y entonces ayuda a hacer un delineado mandibular muy bonito. Ujú.
Doc, nos preguntan que si la rinomodelación viene a corregir la longitud, pero no la anchura de la nariz. Así es, lo que es la base de la nariz, esa no se puede corregir con ácido hialurónico. Ya ahí habría que hacer una rinoplastia, que es el procedimiento quirúrgico. En algunas ocasiones, cuando el ala nasal estaba muy ensanchada, al elevar la punta y traccionar desde la punta, se logra cerrar un poquito aquí el ala nasal. Pero para Mm, disminuir la anchura como tal de la nariz, de la base de la nariz, ya hay que hacer cirugía. claro. Muchas consultas de cuándo vas a Tenerife. Esa gente de Tenerife te está deseando escribir ahí. Sí, sí, yo me encantaría tener una clínica allí. Es uno de mis sueños. Vas a, vas a tener que abrirla. Si no nos hacemos socios, la abrimos y yo llego allá también. Eh, preguntan, ¿y vuelve de repente la nariz como la tenías antes o siempre queda algo de producto? Pues sí es cierto que a medida que vas haciendo los procedimientos va quedando algún efecto residual. Y lo digo por Claro. experiencia propia. Yo ya me la he pinchado 2 o 3 veces y nunca ha vuelto, a pesar de que pasa un año, nunca vuelve a estar como la tenía en un principio. Va quedando algo de producto ahí. Igual con Claro, los además, labios. El paciente que se va repitiendo los labios cada 8 o 10 meses, sí es cierto que cada vez va cogiendo más volumen pasa por mucho ese también en efecto. surcos nasolabiales en personas jóvenes que uno después de dos aplicaciones en un tiempo, de un lapso de 2 años, la paciente refiere que ya ni siquiera ocupa más relleno de Sí, es verdad. surcos. Y esto tiene que ver también mucho por la captación de agua que produce el ácido hialurónico y el agua, acordémonos que es vital para la piel. Entonces la hidratación excesiva que se da en la zona tratada, pues da una estimulación de colágeno, elastina y vuelve los tejidos más moldeables, por decirlo de una forma, entonces logra verse un efecto residual. Hace 2 años me infiltraron ácido hialurónico en los labios mal y todavía me dura. Es normal. A ver, dice, ¿qué dice? Que le infiltraron hace 2 años ácido hialurónico. Y que le quedó mal y todavía tiene el efecto. Es que también pasa que hay pacientes que se les va muy rápido y hay pacientes que les dura un montón. Eso depende también del producto que se use. Siempre que hay algún efecto secundario, yo lo que recomiendo es acudir al médico que lo trató, porque el médico siempre va a estar dispuesto en querer solucionar Claro, en cualquier sitio. O sea, ningún médico quiere, quiere que un paciente tenga un efecto secundario. O sea, nosotros actuamos siempre desde querer ofrecerle lo mejor al paciente. Que a veces se presentan efectos secundarios, sí, porque tú lo comentabas también, nadie está exento de que podamos llegar a tener una complicación. Pero sí es cierto que yo sé que todos los médicos estamos dispuestos a solucionar esos efectos secundarios que se pueden generar. Entonces, si tú claro. ves que te quedó mal ese tratamiento de hace 2 años, seguro que si vas al médico que te trató, te va a dar alguna solución. Sí. Bueno, estamos con el juramento hipocrático y la ideología de no generarle dolo a nuestros pacientes. Acordémonos que la parte estética también, en el caso de médicos estéticos, también somos médicos y tenemos pacientes y como dice el doc, pues obviamente queremos lo mejor para todos nuestros pacientes y un médico responsable pues tendría que ver cómo revertir eso. Yo he tenido casos también de pacientes eh, no tratados por mí, que llegan a mi consulta con me llegó una vez con un efecto Tyndall, pero tenía 5 años de haberse realizado el procedimiento. Entonces, lo primero que me surgió a mí fue la duda si lo que le habían aplicado era ácido hialurónico, que es otra posible efecto de lo que nos dice la paciente de labios, ver si efectivamente lo que le aplicaron fue ácido hialurónico o fue algún biopolímero que también todavía, bueno, yo no sé, en España, aquí en Costa Rica, a veces todavía uno ve, no tanto de médicos, sino de enfermeras que aplican biopolímeros por el tema de costo, y esto podría haberle generado un granuloma. Pero tuve un caso de un efecto Tyndall a nivel de ojeras que mi duda era increíble, tanto que le mandé a hacer un ultrasonido de tejidos blandos y le pedí a la paciente que llamara a su médico que le había hecho este relleno hace 5 años y que por favor fuera muy exhaustiva a la hora de decirle qué le habían aplicado.
Ella vuelve a mi consulta, me explica que sí, que le dijeron que era ácido hialurónico y me atrevo a ponerle hialuronidasa. Obviamente, hablando con la paciente, explicándole que podría ser un granuloma por un producto que no fuera ácido hialurónico, pero ella me accede y me dice que sí, me firma el consentimiento informado y le aplico la hialuronidasa y en cuestión de un día logré eliminarle ese efecto Tyndall que tenía 5 años de tener en su rostro y ya me pongo a investigar un poquito más. Ustedes saben que uno como médico no para de investigar, de estudiar, y resulta que hay un bajo porcentaje de pacientes que encapsulan el ácido hialurónico. Entonces el ácido hialurónico quedó atrapado en una cápsula de una cicatriz interna donde no le llegaba la hialuronidasa corporal. Entonces el ácido hialurónico quedó ahí 5 años en esta paciente y logré eliminarlo poniéndole hialuronidasa, logré infiltrarlo dentro del saco, del saquito que se le hizo a la paciente y gracias a Dios pudimos ayudarle a la paciente. Qué bien. Sí, afortunadamente era ácido hialurónico. De ahí Correcto, de ahí la seguridad que da este producto, ¿no? Que una complicación, un tratamiento que no quede bien, pues le puede pasar a cualquiera. Lo bueno es que tenemos el antídoto para corregir. correcto. Nos preguntan que si íbamos a hablar de labios, ¿no? Hoy era el tema de modelación nasal. Estoy viendo algunas otras preguntas. Básicamente se repiten mucho las preguntas. Sí, es que No sé claro, si como hay gente que tienes algo hay más que gente que se, agregarlo. hay muchas personas que se van conectando eh, al directo y ya hemos tocado esos temas, pues entran como perdidos, ¿no? De qué estamos hablando y tal, y claro, se repiten las preguntas. Sí, Pero importante yo creo que decirle a todas estas personas. hemos hablado de todo, hemos dejado todo muy claro. Igual el directo lo puedes guardar, ¿no? Lo vas a dejar guardado un día. Sí, va a quedar en el directo de 24 horas. Sí, voy a guardarlo como un IGTV también para que todos los que se conectaron tarde y se van a ir conectando durante el día puedan revisarlo. Doc, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que es un Nada, a ti tiempo muy por la valioso. invitación. Te agradezco el haber accedido a este en vivo y bueno, espero volver pronto por Madrid. Una vez pase todo esto, ir a saludarte y tomarnos un vinito por allá. Y llevo a mi esposa y a mi hijo Claro para que que los sí, conozcas. aquí eres bienvenido, ya lo sabes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Y ya saben, también hoy día lo más importante es aprender lo que estamos hablando de medicina estética, pero hoy día lo que ocupan todo el mundo es que seamos solidarios y que ayudemos a las personas que lo están necesitando hoy día, así como lo hace el doctor Esquivel desde España, así como lo estamos haciendo nosotros, así como lo hacen muchas otras empresas. Los invito a todos a unirse a nuestra campaña. Tiene un beneficio versus a otras campañas. Yo digo que ayudemos a todas y muchos me escriben, doctor, es que yo ya estoy ayudando a otra campaña. Yo le digo, bueno, por 7.265, que son como $15, pueden donarnos un diario a nosotros y además participar por todos los premios que Face and Body Care Center está donando. Aprovecho también para decirles que Face and Body Care Center no solo está haciendo la campaña, también va a hacer una donación importante económica para la compra de estos diarios. El martes vamos a ir a recoger, bueno, voy yo directamente a recoger muchos de estos diarios para tenerlos aquí, porque muchas personas me escriben, doctor, estoy pasando necesidad, ¿cómo puedo hacer para acceder a sus diarios? Y explicarles que todos los diarios que vamos a recoger por medio de la campaña que estamos haciendo van a estar distribuidos entre el Club de Leones, unos asilos de ancianos y unos albergues de personas de la calle. Así que voy a traerme unos diarios para todas estas personas que me contactan por redes sociales o directamente a mi celular, que están pasando una situación muy difícil, que perdieron sus trabajos, que están con hambre. Y obviamente esta campaña no solo es para llevar los alimentos a esas instituciones, sino también para ayudarle a las personas que tienen hambre. No voy a tener muchos, pero sí voy a traerme un grupo importante de diarios aquí a mi casa para que si usted tiene necesidades, pues nos contacte por acá y se acerque a nuestra casa. Yo por un tema del embarazo de mi esposa, estoy evitando mucho el contacto con las personas al punto de no querer salir de mi casa porque lo menos que quiero es traer el virus a mi hogar y donde ya viene mi hijo próximo a nacer. Así que será un placer podérselos entregar aquí en mi hogar.
siempre manteniendo la distancia. Y bueno, Doc, insisto, muchísimas gracias No, a ti, muy por bonita labor. ayudarme en este video, Espero verte por pronto. ayudarme a inspirarme a cómo ayudar a las personas. Te agradezco todo eso el día de hoy. Nada, a ti. Nos vemos pronto. Saludos Cuídate a mucho. todos. Chao. Chao, se cuida.